Capítulo 5. El sacrificio de los tronos, de los quirotetes, de los dinamis y de los exusais, Jehová y los Elohim. Su cooperación en los diferentes estados de la evolución humana. Hemos visto que las condiciones presentes de nuestra Tierra resultan de una acción de todo el universo, que este globo ha estado unido en un pasado muy remoto al astro solar y que habiéndose separado de él, hoy nos envía sus rayos. Hemos visto cómo más tarde del globo primitivo, que contenía en sí los elementos de la luna actual, esta luna se retira. Y en la conferencia anterior hemos estudiado de qué manera esta división de tres cuerpos celestes está en una estrecha relación espiritual con toda la evolución del hombre y del universo. Las entidades que se retiraron de la masa terrestre con la sustancia solar obraban anteriormente en el seno de este globo. Su acción, que primeramente fue interior, se convirtió luego en acción externa. Las condiciones de vida sobre la Tierra fueron naturalmente transformadas y ellas se modificaron aún más por el hecho de que la Luna también se desprendió, porque lo que había permanecido unido durante cierto tiempo a la Tierra y a la Luna, sufrió también un cambio cuando la Luna se desprendió. El verdadero sentido de esta evolución, tal como nosotros lo hemos visto, es que el hombre ha sido colocado entre dos fuerzas. Si él hubiera recibido solamente la del Sol, ésta habría impreso una acción demasiado viva a la evolución. Pero por otra parte, si el Sol se hubiera alejado eternamente de la Tierra, enteramente de la Tierra, sin enviarle sus fuerzas, los seres terrestres y sobre todo el hombre se habrían petrificado bajo la influencia única de las fuerzas lunares. Así se estableció un equilibrio en el seno de la evolución humana. Sabemos que las entidades cuyas fuerzas espirituales llegan a la Tierra en los rayos solares son los espíritus de la forma o potestades. Son ellos que los dirigen muy de cerca a la evolución terrestre. La guía de estas potestades continuó viviendo sobre la Tierra después de la separación del Sol. Más tarde se separó de ella puntualmente con la Luna. Vemos, pues primeramente en él una divinidad lunar, la que la tradición bíblica llama Jehová. Las otras potestades solares que dirigen su luz hacia nuestro globo y ejercen su acción sobre la forma, la tradición bíblica los llama Elohim, o los espíritus de la luz, bajo la influencia de los Elohim por una parte y de Jehová por otra. Fue asegurado el equilibrio de la tierra. No solo está el hombre para realizar una evolución, sino que ésta es para todos los seres del universo. Estos seres sublimes que nos vierten sus fuerzas en la luz, los espíritus de la forma, han realizado también una evolución, de un grado inferior para elevarse hacia el que hoy tienen. Lo que decimos de los Elohim y de Jehová es igualmente verdadero para los espíritus más avanzados, y entre ellos están los que adquirieron la facultad de pasar del globo primitivo a los estados del Sol y de la Luna. Sin embargo, también encontramos en cada grado de las entidades a los que se han rezagado en su evolución. Hemos visto ya que los planetas Venus y Mercurio deben su existencia al hecho de que ciertas entidades han quedado en el estado intermedio entre los hombres por una parte y los espíritus por otra. Le es necesaria una morada más sublime que la Tierra. Aunque no pueden llegar hasta el Sol, ellos son muy superiores al hombre, pero no han alcanzado el estado de los espíritus solares. Constituyen una cantidad muy importante de entidades en relación con la evolución del hombre sobre la Tierra. Encontramos en ellas a los que en conjunto llamamos los seres luciféricos con su guía Lucifer. Representemos claramente de qué manera Jehová y los Elohim de una parte y las entidades luciféricas por la otra se unen a la evolución humana. La colaboración de los dioses solares y del dios lunar produjo un doble resultado. Recordemos que la Tierra, antes de su encarnación actual, ha pasado por otros estados anteriores, primero el de Saturno,
luego el estado de reposo, enseguida el del antiguo sol, seguido de otro de reposo, y por último el de la antigua luna. El hombre lleva en su evolución el íntimo recuerdo de todas las encarnaciones de nuestra tierra. Tal como él se nos presenta hoy, es de una extrema complejidad. Los 4 elementos que se constituyen hoy, es decir, cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo astral y yo, tienen entre ellos una relación sumamente sutil. Piensen que un ser que en nuestro mundo físico no poseyera más que un cuerpo físico, solo sería una piedra o un mineral, puesto que sobre la tierra el mineral no tiene más que el cuerpo físico. Aquel que además del cuerpo físico tuviera un cuerpo etérico pertenecería al reino vegetal, en el que se agrupan las plantas. Aquel que uniera a estos cuerpos un cuerpo astral sería lo que los animales, solo aquel o quien se les une un yo, puede aparecer sobre la tierra como un ser humano. Esta descripción está solamente bosquejada. Vemos que ella es imperfecta. Cuando, al retomarnos hacia los tiempos más antiguos, nos preguntamos, ¿cuál es el más antiguo de los elementos que constituyen el hombre? Fácilmente se creería que el yo, porque es el elemento superior y el que verdaderamente hace al hombre ser humano. Pero no es así. El elemento más antiguo del hombre no es el yo, ni el cuerpo astral ni el cuerpo etérico, sino el cuerpo físico, del cual el primer germen fue formado sobre el antiguo Saturno, aunque en aquel tiempo no era el absoluto parecido a lo que es hoy. Actualmente tiene una forma ósea y dura, la forma de lo sólido. Lleva en sí parte líquida dotada de diversas propiedades. Además, está compenetrado de gas y de aire, y por último se encuentra en él lo que desde el punto de vista oculto es una sustancia, el calor interior. El calor que está en el hombre es independiente del medio que lo rodea, no se establece de acuerdo a la temperatura ambiental, como el mineral. Puesto en un lugar frío, el hombre lleva en sí la fuente de su propio calor. Hagan una abstracción en el pensamiento de todo lo que es sólido, líquido y gaseoso en el cuerpo humano. Representemos este cuerpo como una verdadera forma de calor en el espacio, de calor tal como la que tienen su sangre. Están entonces en presencia de lo que ha existido en el antiguo Saturno, con la sola diferencia de que el calor no tenía una forma como hoy, sino que representaba el primer esbozo. Esto fue hacia la mitad de la evolución saturniana, pues esta fase comporta estados de principio, medio y fin. Sería muy difícil describir el estado inicial porque pocos espíritus tienen la fuerza de representarse las propiedades de Saturno antes de que se condensara, al punto de consistir en calor. Si en espíritu pueden sumergirse en este lejano pasado, piensen que si colocan en un punto del espacio cósmico para observar a Saturno, podrían comprobar una cosa, que él no tuvo luz. Saturno no brilló. Comenzó débilmente a resplandecer al final de la evolución. Mientras más nos aproximamos a la mitad de la evolución, más sentimos una especie de calor, como la del horno que no recibiera sus límites del exterior, sino que se les diera a sí mismo, se penetra en el espacio de calor. No es necesario representarse este cuerpo poseyendo un calor uniforme. Si tuvieran un sentido que captara las diferentes graduaciones de calor, sentirían que estas líneas caloríficas se extienden en toda dirección y en ellas percibirán las formas de calor. Todo Saturno ha consistido solo en formas únicamente hechas de calor,
y son estas formas las primeros gérmenes del cuerpo físico del hombre. Los dones de Saturno al ser humano no han pasado de ese estado. Más tarde, cuando él declina, aunque su vida continúa, no aporta nada de fecundo para la evolución humana. Después de un tiempo de reposo, Saturno se transforma en Sol. Con respecto a la materia exterior, recién en la mitad de la evolución solar se produce una densificación de los elementos materiales. El Sol no está formado solamente de calor, sino también de gas y aire. Lo que el ocultismo llama calor y aire, y todo lo que se encuentra sobre el Sol sufre la condición que imponen estos dos elementos. He aquí lo que resulta. Cuando el hombre consistía solamente de calor, no podía tener, desde luego, un cuerpo etérico, pero en adelante él pudo tenerlo de tal manera que fue un ser compuesto de dos principios, cuerpo físico y cuerpo etérico. Pero sobre el Sol este cuerpo físico era completamente distinto de lo que es hoy. Para hacerse una idea de él, imagínense que aspiran una bocanada de aire. Represéntense esa aspiración seguida de un cierto acrecentamiento de calor. Ahora hagan abstracción de todo su organismo, salvo del aire, así aspirado, el cual se expande en todo el cuerpo, tomando su forma. Hagan esta abstracción de lo sólido y de lo líquido, y conserven solamente la idea del aire y del calor. Imagínense concretamente una forma parecida, constituida únicamente por una aspiración de aire y sus efectos. Si seguís así la forma de este aire y de calor contenido en el organismo, evocarán más o menos la imagen que tenía el hombre en la mitad de la evolución solar. Pueden preguntar cómo el vidente llega a percibir la crónica Kaya, esas formas gaseosas compuestas únicamente de líneas de calor y corriente de gas. Él las percibe gracias a un hecho muy concreto. Cuando el calor se condensa en gas sin que ninguna otra condición de la materia exista, no como hoy sobre la Tierra que recibe desde afuera los rayos del Sol, en el momento en el que el aire se separa de la forma calor, aparece la luz. De esa manera, sobre el Sol, el cuerpo físico estaba formado por una especie de forma embrionaria de calor y por una forma de corriente gaseosa que brillaba de una manera maravillosa y cuyos matices eran muy diversos. Primeramente, el globo entero consistía en cuerpos de calor que brillaban y que fueron los primeros gérmenes de nuestro cuerpo físico. Ellos estaban penetrados por el cuerpo etérico y de esta manera el hombre se elevó a un grado superior. El cuerpo físico se convirtió en un cuerpo de luz por el hecho de haber recibido en él el cuerpo etérico. Fue el hombre mismo quien, participando de la naturaleza solar, difundió el rayo de luz en el universo. El cuerpo físico alcanzó un segundo grado de perfección, mientras que el cuerpo etérico estaba solamente en el primero, porque acababa de formarse con el resplandor de la luz solar. Sigamos nuestro estudio del hombre. El Sol se transforma poco a poco en un cuerpo lunar después de haber atravesado un nuevo estado de reposo. Desde el punto de vista material, las formas gaseosas se condensan en líquido y aparece el agua. En efecto, la antigua Luna es un planeta en estado líquido y el cuerpo físico del hombre se encuentra allí, pero bajo una forma plástica compuesta ahora de columnas líquidas atravesadas de corrientes gaseosas, anunciando la respiración actual como asimismo por corrientes de calor. Tres elementos componen el cuerpo humano: el agua, el aire y el calor. En esta época lunar, el cuerpo etérico reaparece, pero el hombre también va a recibir el cuerpo astral, de manera que poseerá los tres principios físicos: físico, etérico
y astral. Desde esa época lunar se ve ya que es imposible que todos los seres que evolucionan sobre este globo se desarrollen de la misma manera. Para preparar la separación que va a producirse al principio de nuestra evolución terrestre, el Sol se separa por primera vez del globo primitivo y hacia la mitad de la evolución lunar vemos que existen dos cuerpos celestes, el de la Luna, Tierra-Luna, y el del Sol, desprendido bajo la acción de las entidades más avanzadas que han tenido una sustancia más sutil para proseguir la evolución. Por consecuencia de esta separación, las fuerzas y las entidades que quedan están formadas de elementos más densos. Y por este hecho el planeta sufre una especie de condensación. Vemos pues que en el tiempo de la antigua luna, el Sol y las entidades que lo constituyen han ejercido ya sobre ella una influencia exterior. Pero es necesario describir con un poco más de precisión el estado del astro lunar que quedó rezagado, porque es sobre él que se realizó una parte de nuestra evolución. Sobre el antiguo Saturno, cuando no existía todavía el cuerpo etérico, el hombre tenía un valor análogo al que tiene hoy el mineral. Sobre el antiguo Sol, este valor se elevó al del vegetal, poseyendo a la vez cuerpo físico y cuerpo etérico. Pero ciertos seres quedaron rezagados porque no les fue posible elevarse hasta el estado del hombre sobre el antiguo Sol, quedando en estado de la existencia saturniana. De esta manera, ellos se convirtieron en los antecesores de los animales actuales. El pasado del hombre se remonta hasta el antiguo Saturno, mientras que una parte de los animales actuales comienza a aparecer como un segundo reino. Al igual del reino humano, a partir del Sol, por las mismas razones de rezagamiento, se ve formar sobre la Luna otros dos reinos que quedan rezagados con respecto al hombre. Uno de estos reinos queda sobre la Luna en estado vegetal y será el antepasado del reino animal actual. Lo que está todavía en estado reino mineral se convertirá más tarde en planta sobre la Tierra. En cuanto a lo que hoy es mineral, no hay ningún germen sobre la Luna, porque al aparecer más tarde como una especie de secreción de estos reinos. Cuando se afirman tales hechos, se tienen naturalmente conciencia de que para la mentalidad contemporánea es una locura decir que las plantas pueden existir sin la base de un reino mineral, pero es necesario pensar que las condiciones fueron muy distintas en aquellos tiempos. Es un hecho real que sobre la antigua luna el hombre se desarrolló bajo la forma del reino animal, el animal bajo la forma del reino vegetal y la planta bajo la forma del reino mineral. Cuando la luna se separó del sol, hubo un desajuste general que ocurrió de la siguiente manera. Al principio de la antigua luna encontramos los tres reinos ya citados. Reino humano en el grado animal actual, es decir, compuesto de tres cuerpos físico, etérico y astral. Segundo, el reino animal en el grado de planta, compuesto de cuerpo físico y etérico. El reino vegetal en el grado de mineral, puesto que no poseía más que el cuerpo físico. Nuestro reino mineral no existía todavía. Cuando la luna y el sol se separaron, las entidades, las fuerzas solares liberadas de las sustancias groseras de la luna, obraron más intensamente. Por esta razón, los tres reinos se elevaron a un grado mayor de evolución. El cuerpo astral del hombre está menos sujeto al cuerpo físico. Cuando el sol comienza a enviar los rayos desde fuera, el cuerpo astral y el cuerpo etérico están más desprendidos del físico, lo que funcionalmente cambia la manera de que los tres cuerpos estaban unidos al comienzo de la existencia lunar. Este hecho tiene una consecuencia que es necesario representarla así. Imagínense que el hombre de nuestros días
esté compuesto de 3 cuerpos, físico, etérico y astral, y que sugiriese una fuerza exterior que desprendiera el cuerpo astral y el etérico, el clarividente podría entonces percibirlo como un estado fuera de él, por el hecho de que estos 2 cuerpos se hubieran liberado de la pesantez del cuerpo físico. El hombre franquearía una media etapa de la evolución. Esto fue lo que produjo entonces. El hombre se convirtió en un ser intermedio entre el estado que actualmente ocupa y el del animal. Su naturaleza espiritual estaba conducida y dirigida por los sublimes potestades solares. Los otros 2 reinos franquearon también una parte de esta etapa, aunque la mitad de la evolución lunar no encontramos todavía nuestros reinos actuales, sino los reinos intermedios siguientes: un reino hombre-animal, un reino animal-vegetal y un reino vegetal-mineral. De la misma manera de nuestros minerales, de la misma manera que nuestros minerales forman actualmente el terreno sólido sobre el cual marchamos, del mismo modo en aquel tiempo el reino más bajo intermediario entre la planta y el mineral servía de terreno a los otros seres. No había nada en común con la sustancia mineral actual, pues ella era semiviva. Represéntense algo así como un terreno pantanoso o como una verdura cocida, una especie de papilla en ebullición viviente, y tendrán así una idea aproximada de esta masa de fondo. Sobre ella no emergían rocas, sino formas parecidas a las del bosque, masas vegetales endurecidas y córneas. El clarividente puede reencontrar de qué manera los seres caminaban sobre este suelo, a la vez vegetal mineral, de cual una parte se condensó para formar las piedras. Los seres intermediarios entre el animal y la planta se desprendían de este elemento líquido y viscoso. A veces estaban unidos por sus raíces a esta sustancia y otras se movían mucho más rápido que hoy. Cuando se lo tocaba experimentaban una especie de sensación. El ser intermediario entre el hombre y el animal estaba hecho de sustancias mucho más sutiles y no poseía nada de la materia más densa. Su cuerpo físico cambiaba continuamente de aspecto. Era maravilloso verlos. El clarividente no puede distinguir sobre la antigua luna ninguna forma que se parezca a la cabeza actual del hombre. Distingue sí cuerpo físico de forma blanda y maleable, cuyas cabezas presentan formas animales. Sobre ellas emerge el cuerpo etéreo y el astral. El aspecto físico de estos seres reviste de forma más variada, evocando la de los animales, pero las evoca solamente porque cuando se pasa de este aspecto físico a la observación astral, recién entonces se contempla la naturaleza superior del ser lunar intermediario sobre el animal y el hombre. Tales son, pues, los seres de la antigua luna, si hasta en sus profundidades, bajo su aspecto espiritual, se observa la evolución humana. Frecuentemente se encuentra que los mitos y las leyendas que nos han sido transmitidas encierran a menudo más sabiduría que las que posee nuestra conciencia contemporánea. El día en que el hombre reencuentre los fundamentos espirituales sobre los cuales reposa el universo, volverá a encontrar que la sabiduría depositada en estos cuentos y leyendas es mucho más profunda que la de una ciencia en apariencia muy avanzada. Retornemos hacia la antigua luna, en donde solo la antigua planta animal podían prosperar, y detengámonos en este momento, en ese estadio de la evolución. Claramente nos daremos cuenta que todos los seres que la habitaban eran los antepasados de todo lo que existe actualmente. Nuestro reino mineral ha nacido en lo que fue descendido en los seres intermedios entre el mineral y la planta.
Nuestras plantas están en la misma relación entre planta animal y el vegetal. Y una gran parte de nuestros animales provienen de los elementos degenerados del reino animal humano. Minerales, plantas, animales y hombres son los verdaderos descendientes de los seres de la antigua luna. En nuestros días existen plantas muy raras que no pueden crecer sobre un suelo mineral, por ejemplo, el muérdago. A la mirada de clarividente, el muérdago tiene un carácter extraordinario que le distingue de otras plantas. Posee una especie de cuerpo astral que entre él como el cuerpo de los animales y, aunque no tiene ninguna sensibilidad, posee una cierta semejanza con el animal. Esto es debido a que él pertenece a la especie rezagada de las plantas animales de la antigua luna, lo cual no se convirtieron en nuestras plantas actuales y que por lo tanto no pueden tener unas raíces en el suelo mineral, sobre las cuales pueden parasitar. El muérdago ha quedado con las condiciones que existía en la antigua luna. Los antepasados de los pueblos europeos sabían estas cosas y las expresaron en forma de leyenda. Los antiguos pueblos germánicos y nórdicos vieron en Loki un dios que todavía se unía a las antiguas formas de la luna y prosiguieron su acción sobre la tierra. Cuando nuestra tierra tomó su carácter actual, entró bajo la influencia de las fuerzas que estos antiguos pueblos han simbolizado por el dios Baldur. Este dios representa todo lo que obra sobre las criaturas terrestres que evolucionan normalmente sobre la Tierra. En cuanto a aquellas que, aunque viven sobre la Tierra, permanecen en un estado lunar, están estrechamente relacionadas con el dios de la luna, Loki. De allí viene la extraña leyenda que cuenta que un día, mientras los dioses estaban en sus juegos, todas las criaturas presentaron juramento de no herir jamás a Baldur. Solo el muérdago no juró. ¿Por qué? Porque él es una esencia distinta a la de las fuerzas terrestres encarnadas en Baldur. Es un testimonio degenerado y retardado de la antigua luna y puede causar un daño a Baldur, fuerza de la tierra, mientras que Loki, dios lunar, acude a un ser que está emparentado. Esta leyenda ha nacido en un profundo conocimiento de la evolución, cuando sabemos que a menudo lo que se opone a la evolución normal y sana debe ayudar a la evolución anormal y enferma. Comprendemos que gran intuición ha conducido a nuestro antepasado a ver el muérdago, las fuerzas de curación en la naturaleza muy particular. Ellos sabían lo que acabamos de expresar y de ello viene la consideración que han tenido por el muérdago. Este ejemplo nos muestra que sabiduría está oculta en los mitos y leyendas. Por el hecho de que sobre la luna una parte del cuerpo etérico y del cuerpo astral se elevó sobre el cuerpo físico del ser animal humano, necesariamente resultó un cambio de la conciencia. La evolución de la conciencia se prosigue paralelamente a la otra parte. Cada uno de estos grados de evolución, Saturno, Sol, Luna, Tierra, marcan igualmente una etapa de evolución de la conciencia. En su primer grado, sobre el antiguo Saturno, la conciencia estaba adormecida. La que actualmente tenemos en el más profundo sueño, sin ensueño, la de la planta sumergida en un eterno sueño, es mucho más clara que la conciencia del hombre sobre Saturno, que únicamente sería comparable a la actual conciencia del mineral. En el antiguo Sol, el hombre se eleva a una conciencia análoga a la de las plantas. Cuando sobre la luna recibió el elemento astral, su conciencia se elevó al grado y llegó a la que llamamos conciencia imagen.
Se la puede comparar a los sueños actuales, pero hasta cierto punto nada más, porque rara vez nuestros sueños tienen un sentido, mientras que sobre la luna esto era distinto. Hemos visto que cuando un ser se encontraba con otro no percibía ni forma ni color exterior, pero sentía subir en él una imagen análoga a la del sueño. Esta imagen se revelaba de que la naturaleza era el ser que se aproximaba, si sus sentimientos eran los de un amigo, enemigo o si era necesario huir o no. Cuando el sol brilló desde afuera se produjo alteraciones de conciencia. Hubo periodos antes los cuales la conciencia fue viva y otros durante los cuales se oscurecía. En nuestros días la conciencia alterna con la noche y el día. A su despertar el hombre toma posesión de su cuerpo físico y etérico, y por su intermedio el mundo de las realidades exteriores. La claridad se hizo a su alrededor desde que él se sirvió de sus sentidos. Pero de noche, cuando su yo y su cuerpo astral dejan el físico y el etérico, ya no posee órganos de percepción y todo se oscurece a su alrededor. De esta manera la conciencia del sueño, sin ensueño, que fue la suya durante el antiguo sol, alterna con la conciencia de la vigilia que adquirió sobre la tierra. Estas alteraciones se prepararon sobre la antigua luna. Desde aquel tiempo el cuerpo etérico y el cuerpo astral o emergían sobre el cuerpo físico o se sumergían en él, porque ya la antigua luna se movía alrededor del sol, lo que tuvo por resultado que el hombre fuera altamente alumbrado o no por el sol, un ritmo que estableció entre el cuerpo físico de una parte y de los cuerpos etéricos y astral por otra. Ciertamente el contraste no era tan grande como lo de hoy, cuando sobre la antigua luna el hombre, iluminado por los rayos solares, se desprendía ligeramente de su cuerpo físico. Se encontraba en un estado de conciencia espiritual y percibía con intensidad la realidad del espíritu. Cuando los cuerpos etéricos y astral volvían al cuerpo físico, su conciencia se oscurecía, pues vemos que en aquel entonces ocurría lo contrario de lo que sucede hoy. Estos periodos alternados duraban muchísimo más tiempo sobre la luna. Durante los estados de conciencia oscura se producía así que el hombre se diera cuenta de lo que puede llamarse la fecundación, para cumplir la facultad de reproducirse, de fecundar y de dar a luz. La parte superior del hombre descendía en el cuerpo físico y una vez realizado el acto remontaba al mundo superior. Progresivamente así se fueron preparando las condiciones que se realizaron sobre la Tierra. Y si el impulso de una evolución más perfecta fue dado al hombre y a todos los seres humanos, se debió a que el sol, el separarse de los espíritus que lo habitaban, pudieron ejercer una influencia mucho más fuerte sobre ellos. Y esto no hubiera podido suceder si el sol hubiese permanecido aún más tiempo sufriendo las trabas de las sustancias lunares. Cuando el sol se liberó, la luna por este hecho pudo avanzar muy rápidamente y adquirió después de un cierto tiempo la madurez necesaria para poder unirse al nuevo sol. En el curso de esta última fase,
En el curso de esta última fase, todos los planetas separados se reunieron para entrar juntos en el reposo espiritual, que se llama también Pralaya. Es después de este reposo que emerge el primer germen etérico del cuerpo celeste que dará la Tierra, por eliminación sucesiva de los elementos que la componen con su comienzo. Preguntémonos ahora, ¿de dónde viene el cuerpo físico que apareció sobre Saturno? El cuerpo etérico sobre el Sol y el cuerpo astral sobre la Luna. El estudiante de la ciencia espiritual no hace preguntas tan poco inteligentes como ciertas personas que creen hacer la filosofía un constante preguntar. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene aquello? Y apenas se les ha respondido, continúan sus preguntas sin fin. Se obra así antes de haber llegado por sí mismos a una cierta visión espiritual del universo. Después se hacen más razonables, porque saben que hay un punto en que las preguntas ya no tienen sentido. Tomemos un ejemplo. Imaginémonos que ven sobre una ruta huellas y que preguntan, ¿de dónde proviene? De un choque que pasó por allí, de un coche que pasó por allí. ¿Pero por qué pasó el coche? Porque alguien tuvo necesidad de él para su negocio. Se puede seguir preguntando aún, ¿por qué este señor tiene negocios? En esta forma se llega a un momento en el que las preguntas no tienen sentido, porque se alejan demasiado del punto de partida. Si se parte para hacer una pregunta, no de un hecho, sino de una idea, se puede llegar a encadenamientos de abstracciones y preguntas sin fin. Es necesario partir de una observación concreta para llegar a las realidades espirituales concretas. Entonces, ya no se preguntará más por qué las entidades han hecho esto, pero si se preguntan qué han hecho ellas, entonces la pregunta sería concreta, porque es necesario adquirir esta disciplina y saber que no se puede interrogar sin fin. De esta manera, la observación oculta nos enseña que antiguamente, cuando el antiguo Saturno comenzó a formarse, ciertas entidades espirituales vertieron como un sacrificio su propia sustancia, para que ella se convirtiera en la sustancia constitutiva de Saturno, es decir, el calor. Estos seres tan altamente evolucionados no tenían ninguna necesidad de lo que se asemeja a un alimento o por lo tanto ellos estaban en condiciones de poder exhalar, de ofrecer su propia sustancia. Estos seres son los tronos. Son ellos los que han realizado este sacrificio al comienzo de la era saturniana, suministrando así el primer elemento del cuerpo físico del hombre, el que puede reencontrar por la observación oculta este cuerpo físico sobre el antiguo Saturno, puede afirmar que ha sido emanado de la sustancia de los tronos. Vemos pues que el cuerpo físico del hombre se ha transmutado de etapa en etapa, evolucionando hasta el punto actual, pero en lo que él es hoy permanece la sustancia de los tronos. En la época del antiguo Sol, el cuerpo etérico se unió al cuerpo físico. Este fue la obra de nuevas entidades espirituales que están situadas en un orden inferior a los tronos y que llamamos espíritus de la sabiduría o quiriotetes. Su evolución sobre Saturno no era tan avanzada como para poder verter entonces su propia sustancia. Fue sobre el Sol que alcanzaron el poder de exhalar de ellos la sustancia del cuerpo etérico. Después de la época solar, encontramos en este cuerpo etérico la sustancia de los espíritus de la sabiduría. Sobre la antigua luna no fue dado el cuerpo astral. Allí también seres espirituales ofrecen su sustancia. Los espíritus del movimiento, dinamis o virtudes de la antigua luna pasamos a la Tierra, y aquí nuevamente otra entidad vierte sus fuerzas en nosotros, a fin de que percibamos el yo que se ajusta a los otros tres cuerpos. Este yo nos es dado por los espíritus que dirigen la evolución cósmica, los espíritus de la forma, las potestades o exusais. Nos lo hemos encontrado ya, porque ellos son también los Elohim, aquellos que han dirigido hacia nosotros la luz solar. Hemos visto que uno de ellos, Jehová, ha trabajado en la formación del espíritu humano desde la luna. Es pues
por una colaboración que los espíritus de la forma trabajan desde afuera sobre el hombre para hacer germinar en él el yo. Vemos pues cómo grado a grado las entidades espirituales intervienen de la evolución humana, los tronos sobre Saturno, los espíritus de la sabiduría sobre el Sol, el espíritu del movimiento sobre la Luna y sobre la Tierra, los espíritus de la forma compuestos por Jehová y los otros Elohim. Todas estas entidades son las que han dado al hombre su forma actual, penetrándolo por su propio ser. La tradición bíblica nos enseña claramente cómo el ser humano fue impregnado por la sustancia de los espíritus de la forma. En la enseñanza del Torá se encierra un profundo misterio. Uno de los espíritus de la forma, Jehová, se unió a la luna y desde allí ejerció su acción sobre el hombre para darle una forma divina. Dios formó al hombre en su imagen y le dio la forma de los dioses. Son los espíritus de la forma que se dieron la forma humana modelándola de acuerdo a los dioses. Los Elohim perdieron sobre la tierra la fuerza solar bajo la forma de luz. Jehová renunció a la forma, al ropaje exterior de la luz. Él viene a la tierra, bajó al aspecto de un Dios oscuro, porque Él ha elegido el tiempo comprendido entre el nacimiento y la muerte. En el aire que penetra la luz se unen a Él los espíritus del aire. Cuando los representamos lo que el sol, a la vez espiritual y físico, envía a la tierra, vemos cómo los rayos son captados por la tierra y llegan al hombre y cómo aportan con ellos las emanaciones de los espíritus de Jehová. Ellos aportan también el elemento espiritual que anima al aire. Este instante en que Jehová vierte en el hombre su potencia, un elemento de su divinidad, la Biblia lo describe en el pasaje que dice: y Jehová insufló al hombre el soplo de vida, y él se convirtió en el alma viviente. Es necesario tomar estas palabras en más estricto sentido y leer realmente lo que en ellas encierra. Un soplo de veneración nos penetra cuando comenzamos a comprenderlas. Cuando concebimos el sentido de esta palabra que nos devela que con Saturno, el Sol y la Luna, los tronos, los espíritus de la sabiduría y los espíritus del movimiento han vertido su esencia en el hombre, y que sobre la tierra los espíritus de la forma lo han penetrado en este momento grandioso que expresa la palabra bíblica. Enseguida veremos cómo estos Elohim y Jehová se han unido a las entidades luciféricas durante el periodo atlántico hasta nuestros días.